Existen 5 tipos de personas que nunca van a poder hablar inglés. No voy a hablar de casos neurológicos extremos como Alzheimer, afasia o trastornos del lenguaje. Voy a hablar de las creencias que tienen muchas personas que al día de hoy las siguen limitando para aprender inglés o cualquier otro idioma. La primera de ellas es que muchas personas creen que por tener cierta edad va a ser difícil, muy difícil o casi imposible aprender inglés. Este gráfico muestra tu habilidad cognitiva a lo largo del tiempo desde los 6 años. En el eje X, los años, y en el eje Y, la puntuación. Cada línea representa un tipo de habilidad mental diferente, como por ejemplo la memoria o el razonamiento. La verdad es que sí, procesamos la información de manera más lenta a medida que vamos envejeciendo. Pero después de los 20 años, en realidad la curva no cae tanto, sino hasta después de los 70 años. Pero quiero que le pongas atención a esto. Habilidades como el vocabulario no solo se mantienen, sino que mejoran a medida que pasan los años. Creer que por tener 40 años o 50 años no puedes aprender inglés no tiene sentido. Quítate ese limitante. En mi opinión, la excusa que hay detrás de la edad es lo difícil que puede ser el aprender un idioma, sobre todo por la disciplina que requiere. Aún más cuando tú ves que de pronto otras personas aprenden un poco más rápido. Así que si tienes 20 años o más y quieres aprender inglés, haz esto. El primero de ellos es aprender todos los días. Muchas personas subestiman el efecto compuesto que puede tener aprender un poco todos los días. Eso fue lo que me ayudó a mí principalmente a dominar el inglés. Hazlo por un año y sin duda vas a ver resultados. Número 2, tu cerebro necesita crear neuronas fuertes. Si aprendiste algo nuevo hoy y no lo repasas, se te va a olvidar. Esto no es porque tengas 30 años, 40 años o 50 años. Así funciona nuestro cerebro. Si no repasas, lo olvidas. Así que cuando aprendas algo nuevo, repásalo el día siguiente, una semana después y luego un mes después. Así superarás la curva del olvido. Y número 3, que es lo más importante, aplica lo que aprendes. Entre más apliques, más rápido avanzarás. Aprende, repasa y aplica. Si has intentado aprender algo nuevo sobre el idioma y no lo has logrado, pregúntate qué tanto lo has repasado o qué tanto lo has aplicado. Y si lo haces y no aprendes un tema en particular, seguramente no tiene que ver contigo, sino cómo estás aprendiendo ese tema. Por eso yo recomiendo que no te quedes con un solo método, con un solo curso o un solo profesor. La segunda creencia que te va a limitar es pensar que tú no tienes la habilidad o el don para aprender un idioma. Hay algunos estudios que sugieren que puede haber una correlación entre los genes y la habilidad de aprender un idioma nuevo, pero eso no significa que solo un grupo de personas pueden aprender un idioma. Significa que puede que a algunas personas se les facilite, pero la verdad es que todos podemos hacerlo. De hecho, encontré ese estudio que también muestra una correlación entre tener un growth mindset, una mentalidad de crecimiento, y la habilidad de aprender un idioma nuevo. El growth mindset es la creencia que tú puedes mejorar tus habilidades a través del esfuerzo, la disciplina, la práctica y el aprendizaje, en lugar de pensar que la inteligencia es algo fijo o que es solo para ciertas personas. Ahora, lo opuesto del growth mindset es el fixed mindset o mentalidad fija. Si tú te limitas desde tus palabras al decir que aprender inglés es muy difícil, que no es para ti, pues la verdad es que eso va a pasar. La mente va a creer eso y va a ser mucho más difícil aprender un idioma. La realidad es que nuestros cerebros están diseñados para aprender idiomas nuevos. Es cierto que puede haber personas que se les facilite o personas que aprenden un poco más rápido que tú, pero eso no significa que tú no lo vayas a lograr. Aunque te tome más tiempo, al final vas a hablar inglés. No esperes hablar en 3 meses, no esperes hablar en 6 meses o incluso en un año. Muchas academias o muchos cursos prometen eso y puede que aunque a algunas personas les funcione o aprendan de manera mucho más rápida, a todos no nos funciona. Así que respeta tu tiempo y no caigas en estas mentiras. La tercera creencia es que necesitas vivir en un país angloparlante para poder dominar el idioma. Definitivamente ser en un país angloparlante te da inmersión y la inmersión te puede permitir avanzar de manera más rápida. Así que si tienes los recursos, hazlo. Pero eso no significa que tú no puedas lograr un nivel avanzado en tu país. Yo personalmente logré un nivel C1, uno de los más avanzados, estando en mi país, Colombia. Cosas que me ayudaron. Primero, tener una guía, sea un instituto, un curso o un profesor. Esto para saber por dónde empiezo, cuál es el camino que debo tomar, cuáles son las habilidades en las que tengo que enfocarme e ir avanzando con ese plan de estudios. Número 2, inmersión. Y eso tú lo puedes tener sin necesidad de estar en un país angloparlante. Me ayudó mucho a rodearme del inglés lo más que pudiera. Desde aprender un poco todos los días hasta obligarme a hablar con personas en inglés, incluso cuando no entendía y muchas veces me tocaba dibujar literalmente o hacer cualquier cosa para hacerme entender o hacer una pregunta a una persona, pero no hablar español. Así como los bebés, que ellos a medida que van creciendo buscan la manera de comunicarse, aunque al principio no tengan todo el vocabulario. Tener mis dispositivos en inglés, leer más en inglés y aplicar todo lo que aprendía. Y número 3, enseñar. Enseñar a otros te obliga a dominar un tema. Esto me llevó a formarme como profesor de inglés y es algo que amo hasta el día de hoy. No estoy diciendo que tienes que ser profesor o profesora de inglés, pero te estoy diciendo que después de aprender un tema, imagínate que estás explicándole este tema a otra persona. Aquí te vas a dar cuenta qué tan claro, qué
quedó este tema, la información que aprendiste, si estás con un profesor, qué tan clara fue su explicación, si estás en un curso, qué tan bueno fue este curso. Y la verdad es que estar en un país angloparlante no te garantiza dominar el inglés. Tengo amigos en Estados Unidos que han vivido allá por muchos años y aún no hablan inglés. Tengo amigos brasileños que viven en Colombia y han estado aquí por mucho tiempo y no hablan español. Como tengo amigos en ambos países, tanto hispanohablantes en Estados Unidos como brasileños en Colombia, que sí han dominado los idiomas estando en el país. Así que todo está en ti, tener esa curiosidad de aprender, de esforzarte, de exponerte, que es algo que puede ser muy incómodo y vergonzoso al principio, pero es lo que te va a permitir avanzar. Exponerte, hablar, equivocarte, preguntar. Todo eso hace parte de tener la curiosidad de mejorar y no simplemente esperar que porque estás en ese país va a llegar mágicamente el idioma y lo vas a hablar. Encontré este estudio de la Universidad de Nottingham que muestra cómo la inmersión virtual puede ser tan efectiva como la inmersión física cuando viajas a un país para aprender un idioma. En los recursos te dejo el research por si quieres echarle un ojo. La creencia número 4 es que el inglés es muy difícil. Y eso es algo que dicen muchas personas. Lo he visto en mis contenidos en Instagram, en TikTok. Lo he escuchado de mis estudiantes los últimos 8 años que llevo hablando inglés. Y de hecho yo me tomé la tarea de hacer un video con un análisis muy profundo de qué tan difícil era realmente el inglés comparándolo con el español, nuestro idioma nativo. Puedes encontrar el video aquí arriba o te lo dejo en los recursos para que le eches un ojo, pero te lo resumo. Primero, la gramática del inglés es muchísimo más fácil que la del español. Aquí te doy un ejemplo. Conjuguemos el verbo trabajar en español en pasado. Yo trabajé, tú trabajaste, él, ella trabajó, ellos trabajaron, nosotros trabajamos. En inglés dices I worked, you worked, she worked, he worked, we worked, they worked. Número 2. Aunque hay más palabras en el idioma inglés que en español, la realidad es que solo necesitas 1000 palabras para poder entender el 85% del inglés conversacional. Número 3. Lo más retador del inglés frente al español, que aquí sí hay que dárselo al inglés, que es mucho más difícil en este aspecto, es la pronunciación. El resto en realidad es muy fácil. Un ejemplo es la palabra ship, que no se pronuncia de la misma manera que la palabra sheep. O por ejemplo el clásico bird, bear, beard y beer, que aunque suenen muy parecidos, en realidad son 4 palabras totalmente diferentes. Pero para eso hay muchas herramientas que tú puedes utilizar para aprender. El alfabeto fonético, hay cursos y profesores que te pueden ayudar a entender cómo funcionan estos idiomas de manera más clara. Recuerda que ya hablamos del growth mindset versus el fixed mindset. Si tú desde el principio empiezas a decir como no, la pronunciación es muy difícil, no sueno como una persona nativa, esto me cuesta mucho, va a ser mucho más difícil avanzar y aprender el inglés o dominar esta habilidad en particular. Y la creencia número 5 es que eres introvertido. Soy introvertido, me da ansiedad hablar, la verdad me da mucha vergüenza hablar. La verdad es que hablar un idioma nuevo nos da ansiedad a todos, incluso a las personas extrovertidas. Yo tengo un B2 en portugués en este momento y cuando voy a Brasil todavía me da vergüenza en ciertas ocasiones hablar, especialmente cuando estuve en un setting, en un lugar donde siento que no tengo suficiente vocabulario o suficiente dominio del idioma. Me siento un poco avergonzado y es algo que me pasa después de ya aprender inglés, de hablarlo por 10 años e incluso enseñarlo. De hecho, esta parte la voy a hacer en portugués y voy a hacerlo con vergüenza y te voy a mostrar cómo es mi português. Às vezes eu fico preocupado porque eu acho que a minha pronúncia não é muito boa quando eu falo algumas palavras em português, porque assim como o inglês, o português tem muitos sons que a gente tem que aprender para falar certinho. Empieza poco a poco. Empieza hablando con ChatGPT, luego habla con un amigo, con una amiga. Después de esto intenta con un desconocido. Después de esto habla con un grupo de personas que no conozcas, un grupo de amigos. Vas a ver que si tú das baby steps va a ser mucho más fácil sentirte cómodo, cómoda hablando este nuevo idioma. Lo importante es que lo hagas. Mira este video donde yo entrevisto turistas en Nueva York. Ninguno de ellos habla inglés perfectamente, pero eso no les impide conectar con el mundo, conocer el mundo y cambiar sus vidas. Conclusión, no naciste con un bloqueo. Aprender inglés no es cuestión de edad, talento o lugar. Es más cuestión de creencias, hábitos y métodos. Y cada vez que dices, es muy difícil, yo no puedo, esto no es para mí, estás practicando el único idioma que sí hablas, el de las excusas. Si tienes un nivel B1 o B2, quieres mejorar tu fluidez, quieres practicar tu inglés con otras personas, únete a mi club de conversación, puedes probarlo sin costo, te dejo el link en la descripción y nos vemos en el próximo video.